Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesús, el Cristo, y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos él en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y se bautizó luego él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron los alguaciles, diciendo: deja ir a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han enviado a decir que sea suelto, así que ahora salid e id en paz. Entonces Pablo les dijo: azotados públicamente, sin ser condenados, siendo hombres romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, de cierto, si no vengan ellos y sáquennos. Y los alguaciles volvieron a decir a los magistrados estas palabras, y tuvieron miedo, oído que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos, les pidieron que se salieran de la ciudad. Entonces, salidos de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se salieron. Hechos capítulo 17. Y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos, y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras, declarando abiertamente y proponiendo que convenía que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y que este Jesús, el cual yo os anuncio, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos que adoraban, grande multitud, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos, que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando compañía, alborotaron la ciudad, y acometiendo a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Mas no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, dando voces, que estos son los que alborotan el mundo y han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos hacen contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a los gobernadores de la ciudad, oyendo estas cosas. Mas recibida satisfacción de Jasón y de los demás, lo soltaron. Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas honestas, y no pocos hombres. Cuando entendieron los judíos de Tesalónica que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allí, y también alborotaron al pueblo. Pero luego los hermanos enviaron a Pablo que fuera hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían tomado a cargo a Pablo le llevaron hasta Atenas, y tomando orden de él para Silas y Timoteo, que vinieran a él lo más presto que pudieran, partieron. Y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él, viendo la ciudad dada a la idolatría. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? Porque pones en nuestros oídos unas nuevas cosas. Queremos pues saber qué quiere ser esto. Entonces todos los atenienses y los huéspedes extranjeros
ninguna otra cosa entendían, sino en decir o en oír alguna cosa nueva. Estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo os veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a éste os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, éste, como es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues él da a todos vida y respiración, y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, determinando las sazones, las cuales limitó, y puestos los términos de la habitación de ellos, para que buscaran a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de éste somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro o a plata o a piedra, con la marca de artificio o de imaginación de hombres. Así que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar con justicia a todo el mundo, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo se salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales también fue Dionisio el del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hechos capítulo 18. Pasadas estas cosas, Pablo salió de Atenas y vino a Corinto. Y hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, se vino a ellos. Y porque era de su oficio, posó con ellos, y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas. Y disputaba en la sinagoga todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido por el Espíritu, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Mas contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, entró en casa de uno llamado Tito el Justo, temeroso de Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Y siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: que éste persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley.